Me confirman. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, en este momento están viendo mi pantalla y me escuchan bien. Y me confirma. Bueno, por favor me confirman en el chat que están viendo la pantalla para iniciar. Listo, muchas gracias. Entonces, les doy la bienvenida a la webconferencia del curso de cálculo diferencial. Hoy vamos a ver lo que son derivadas trigonométricas implícitas y de orden superior. Les recuerdo mi nombre es Michelle Paulina Restrepo, en el chat les estará acompañando el profesor Fran, entonces si en el momento de la explicación a ustedes les surge alguna duda, entonces pueden escribirla por el chat para que el profesor se las vaya respondiendo. Ya si la pregunta es muy repetitiva, pues damos el espacio para que el profe me transmita la pregunta. Bueno, muchachos, primero que todo, tener en cuenta las normas y condiciones en la web. Por favor, no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros. Por favor, tener muy en cuenta esto, que vamos a utilizar bien el chat, que no nos vamos a referir con malas palabras a los compañeros en el chat, sino que va a ser totalmente académico, preguntas sobre la webconferencia. Tratemos de respetar esto. No replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajo. ¿Listo? Entonces, estas serían las normas y condiciones. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general y los objetivos específicos? El objetivo general es comprender los procesos y criterios correctos para la resolución de ejercicios de derivadas trigonométricas, derivadas implícitas y de orden superior. Objetivos específicos. Primero, conocer las reglas de derivación trigonométrica más comunes y básicas para aplicarlas en ejercicios con un nivel de dificultad mayor. La segunda sería derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable específica. Y tercero, explorar y practicar el proceso de la derivación de orden superior. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a empezar con derivadas de las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con esta función. Esta función va a estar definida en los números reales. Esta función va a ser f de x igual a seno de x. La x va a ser un ángulo que está en medidas en radianes. Esto igualmente pasa con el coseno, la tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces vamos a hacer la derivada de esta función, la derivada del seno de x. Primero que todo, muchachos, tener en cuenta que nosotros desde la web pasada les hemos compartido las reglas de las derivadas. Ustedes van a encontrar que hay varias reglas de las derivadas, entonces mientras ustedes estén haciendo sus trabajos, tener como presente estas tablitas. Para las derivadas de las funciones trigonométricas vamos a tener estas. Entonces, tenemos la función seno de x, su derivada. Entonces, vamos a tener en cuenta, esto lo explico más adelante, pero pues lo explicaría ahorita, ya que veo la necesidad nuevamente como de explicarlos que vamos a trabajar con unas notaciones, ¿sí? Estas notaciones van a ser, vamos a ver si puedo, voy a compartirla de otra forma para poder. Lo que van a ver cuando nosotros vamos a realizar o
a obtener la derivada de una función, ustedes van a poder encontrar que vamos a trabajar o y', ¿cierto? Es porque yo ya le realicé la derivada de esa función, o f' de x es otra notación, ¿cierto? Estas dos notaciones las vamos a trabajar, o derivada de x con respecto a y. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas tres notaciones representa la derivada de una función, ¿sí? Entonces, por eso es Profe, que, qué sí, pena señor. interrumpirte. No se ve la diapositiva. Profe, sí, sino que yo medio salgo y se me sale. Entonces, sí es bueno que por favor esté como pendiente para saber cuándo me salgo y se me salen de compartir pantalla. Como estoy Listo, profe. utilizando una tablita, entonces sí, porfa, me colabora ahí. Bueno, ¿sí me ven la pantalla, profe? Sí, señora, ahora sí se ve. ¿Sí? Listo, Sí. muchas gracias. Bueno, entonces lo que les decía, esta partecita no la vieron, que nosotros cuando realizamos la derivada de una función, su notación la pueden encontrar como f' de x, eso significa que es la derivada de una función, o y' también es de la derivada, o derivada de x con derivada de y, perdón, derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto de x, ¿sí? Estas tres notaciones me hacen relación a la derivada, ¿sí? Entonces, cuando vean, alguna de estas notaciones, vamos a decir que es la derivada de esa función. Entonces, vamos a tener que la derivada de seno de x va a ser coseno de x, que la derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. Mire que la notación es f de prima de x. Y entonces para tangente, para cotangente, secante y cosecante vamos a tener sus respectivas derivadas. Bueno, entonces las derivadas que les mostré, que les estoy mostrando son más sencillitos porque solamente sería como ver la tabla y ya veríamos la derivada. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo esta función seno de otra función, ¿cierto? Ahí vamos a aplicar la regla de la cadena. Eso la vamos a ver más adelante, pero también para que tengan presente esta tabla cuando ya no solamente es x, sino que digamos puede ser x al cuadrado, ¿cierto? Que u sea x al cuadrado. Entonces tenemos que aplicar esta regla de derivación, pero ya vamos a ver los ejemplos. Pero para tener en cuenta que esta es otra tabla que ustedes pueden utilizar para derivar. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a tener en cuenta que acá vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Esto ya de pronto lo vieron en los IPAs o en la web anterior. Entonces, cuando yo aplico la regla de la cadena es cuando tengo una función compuesta. Esta que estoy señalando me representa que es una función compuesta. Quiere decir que una función está dentro de otra función. Entonces, si lo miramos en este ejemplo, yo tengo coseno y después dentro de mi función tengo seno de 5x. Y ustedes pueden ver que dentro de esa otra función hay otra función que es 5x. Entonces ahí es donde yo voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de la cadena? Teniendo en cuenta esta propiedad o esta reglita, que vamos a derivar la función más externa, ¿cierto? Derivamos la función más externa y después vamos derivando las funciones más internas. Entonces, empecemos con la derivada. Mira que acá no estamos utilizando f' de x o y', sino que estamos
utilizando la notación de derivada de y con respecto a x, ¿sí? Entonces, igual esto me representa la derivada. Entonces, empecemos a derivar. Vamos a derivar la función más externa, ¿cuál sería? Coseno. Entonces, vamos a la tablita, ¿cierto? Utilizamos la tabla y vemos que tengo mi función coseno de x y al derivar sería menos seno de x. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Voy a copiar toda mi función derivada, pero lo que está acá en el argumento, lo del argumento es lo que está después de lo que es coseno, seno, tangente, lo vamos a copiar igual. Solamente derivamos la función más externa, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la derivada de coseno es menos seno de x. Ahora vamos a derivar la otra función que sigue, que sería seno, seno de 5x. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función seno? Sería coseno de x. Entonces, como yo no tengo acá coseno de x, sino coseno de 5x, pero si derivamos la función más externa, pues la que sigue de seno, entonces tenemos coseno de 5x. Y después derivamos la que está más interna, que sería 5x. Recordemos cómo se deriva este, 5x. Derivada de 5x, si yo tengo, esto aplica pues para esta función, que si yo tengo 5x, ¿cierto? Su derivada va a ser el coeficiente, si yo tengo cualquier número, digamos 8 tercios, que está multiplicado por x, su derivada va a ser el número, ¿cierto? El coeficiente, 8 tercios. Entonces, por eso me queda acá 5. Ya el segundo paso, lo que nos queda es reescribir bien la función, ¿cierto? O la derivada, que sería primero el número y después las funciones siguientes. Entonces nos queda seno de 5x por coseno de 5x. Entonces esta función ya quedaría derivada. Entonces ya llegamos a la solución. ¿Listo? Bueno, sigamos con otra. Con esta. En la anterior aplicamos regla de la cadena. ¿Listo? Entonces tener en cuenta como todas esas reglas. Ahora tenemos esta función, este ya es otro ejemplo, f de x 2 seno de x o seno al cubo de x coseno al cuadrado de x. Hay que tener en cuenta que esta función no lo vamos a hacer con la regla de la cadena porque la regla de la cadena nada más se utiliza cuando estamos trabajando funciones compuestas. O sea, que en mi función está otra función. Mientras que acá se me están multiplicando dos funciones, ¿cierto? Entonces, esta sería mi función P y esta sería mi función Q, ¿sí? Entonces, si yo sé que dos funciones se me están multiplicando, voy a utilizar la regla del producto. ¿Y qué nos dice la regla del producto? Entonces dice, la derivada, voy a sacar la derivada de la primera función, la multiplico por la función sin derivar de la segunda función, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada, ¿cierto? Así en palabras lo podemos expresar. Entonces, ¿quién sería P? Vamos a ver si me sirve acá el lápiz. Entonces, P sería 2 seno de 3 de seno al cubo de x, ¿cierto? Esta sería P. Y P', entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, acá hay que explicar algo, que yo puedo tener dos formas de expresar o dos formas que de pronto ustedes pueden encontrar. Una es el seno del cubo de x, que es lo mismo que tener que toda la función seno de x está al cubo, ¿cierto? Y otra, esta es diferente,
que es seno de x al cubo, ¿cierto? Es cuando el argumento está solamente al cubo. El argumento es este. ¿Listo? Y estas dos son diferentes. Estas dos son diferentes. Entonces vamos a trabajar con la primera. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y entonces como yo sé que esta sería 2 seno de x al cubo, ¿cierto? Y así me queda más fácil para derivar. Entonces acá lo que utilizaríamos, esta partecita, si él se puede utilizar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo una función que está elevada a la potencia. Entonces ahí sí podemos aplicar la regla de la cadena. Pero si de pronto les parece muy complicada la regla de la cadena, yo acá tengo otra reglita de la derivada, que sería la derivada de la potencia, donde u sería una función que va elevada a una constante, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es, bajamos la constante, bajamos el exponente, perdón, a ese exponente le restamos 1 y lo multiplicamos por la derivada. Entonces hagamos esto. Entonces este 2 me queda ahí para multiplicar y hacemos lo que nos dice acá la derivada. Bajamos el 3, ¿cierto? El exponente, volvemos a copiar la función u, ¿cierto? Porque u sería seno de x, le restamos al exponente un 1, ¿cierto? Acá 3 menos 1 sería 2, y lo multiplicamos por la derivada interna, que sería seno de x, su derivada sería coseno de x. Entonces multiplicado, coseno de x. ¿Bien? Entonces yo acá tengo mi primera función, ¿cierto? Que sería 2 seno del cubo de x derivada, pero voy a resolver esta multiplicación. 2 por 3, 6, ¿cierto? Entonces quedaría 6 y dejarlo expresado de otra forma, seno al cuadrado de x por coseno de x. ¿Listo? Entonces acá ya me quedaría la derivada de la primera función. Vamos a realizar la derivada de la segunda función. Entonces mi segunda función sería coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Que es lo mismo que tener, perdón acá, que es lo mismo que tener coseno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a hacer la regla de la cadena. Acá podemos hacer la regla de la cadena, es o esta derivada de una potencia cuando mi base, no la que está elevada, sino la que está acá como base, es una función. Entonces lo que nos dice es, bajamos el exponente, ¿cierto? Volvemos a copiar mi función y a este 2 le resto una unidad y me queda 1, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la derivada de la función que está acá interna, que sería derivada de coseno de x sería menos seno de x. ¿Listo? Entonces lo vamos a organizar mejor esta derivada. Entonces quedaría 2 coseno de x, ¿cierto? Por seno de x. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya derivando la primera función y la segunda función, ahora sí vamos a aplicar la regla del producto. Yo por acá ya lo tenía realizado. Espéreme, yo no voy a borrar sino que la voy a copiar para poderme devolver. Creo que ahí dejé de compartir pantalla, ya vuelvo a compartirla. Solamente voy a borrar lo que tenía acá para que ustedes puedan observar. Espérenme ahí un momentico. Acá
pongo lo que acabé de realizar. Que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ya voy a volver a compartir. Entonces, esto es lo que acabo de hacer, ¿cierto? Solamente estaba sacando quién es P', quién es Q', ¿cierto? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como yo ya sé, ¿cierto? Mire que si nos devolvemos, entonces esta que P' sería 6 por seno al cuadrado de X por coseno de X, ¿cierto? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos quedó 6 seno de X? ¿Qué nos quedó en Q'? Sería 2 coseno de X menos seno de X. 2 coseno de X. Ah, bueno, acá me faltó el negativo, ¿cierto? Recuerden este negativo. Entonces acá nada más me faltó el negativo, ¿cierto? Y me quedó igual a la solución. Se me salió nuevamente. Entonces tengo ahí menos 2 coseno. Estamos acá. Acá yo lo puedo escribir como menos 2 coseno de X, seno de X. Bueno, ahora sí, vamos a aplicar lo que es la regla de la cadena. Ah, bueno, acá no se me copió la regla de la cadena, pero la voy a copiar yo. ¿Qué sería? F' de X sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar y el segundo, la segunda función derivada, ¿cierto? Entonces, hacemos la derivada. Esta de acá sería la primera función, ¿cierto? Acá sería seno de q de x. Sería la primera función, que sería esta, p. Esta sería q, ¿cierto? Entonces, la primera función derivada me dio esta, multiplicada por la segunda sin derivar, que sería esta, coseno al cuadrado de x, más porque la regla no lo dice, más por la primera sin derivar, ¿cierto? Esta sin derivar por la segunda derivada, que sería esta, ¿cierto? La segunda función derivar. ¿Listo? Entonces ya nos queda resolver. Ya tenemos este, seno al cuadrado de x por coseno de x por coseno al cuadrado de x. Entonces lo que se pueda multiplicar, lo multiplicamos, ¿cierto? Entonces que multipliqué este coseno de x por coseno al cuadrado de x. Entonces se suman exponentes, este es 1, pues no lo ponemos, pero pues para que ustedes me entiendan por qué quedó el 3, sumamos los exponentes, me dio coseno al cubo de x, este menos, porque quedó menos, porque más por menos, menos, multiplicamos este 2 por este otro 2 y me queda 4. Y este seno al cubo lo multiplico por este otro seno y entonces sumamos los exponentes, me queda seno a la cuarta de x por coseno de x. Y ahí tenemos la derivada de la función, de esta función. Listo. Bueno, entonces ya vamos a seguir con las derivadas implícitas. Ya hemos visto ejemplos de derivadas trigonométricas. Listo. Yo las voy a explicar, no sé si, profe, si de pronto hay alguna duda como para volver a explicar o si no, para seguir con el siguiente tema. Por ahora yo les he respondido las dudas que han tenido con respecto a la explicación que acabas de dar, profe. Entonces, pues puedes Ah, bueno, continuar sin ningún problema. listo, profe, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación de la derivada implícita. Este sería el tercer ejercicio de la guía. Bueno, entonces vamos a ver qué es una función explícita y qué es una función implícita, ¿sí? Entonces, una función explícita es cuando la variable dependiente puede separarse fácilmente de la variable independiente, entendiendo que x es dependiente. ¿Por qué? Le podemos dar valores, entonces le ingresamos valores a la X y de acuerdo a los valores que yo le di a la X, vamos a tener un resultado de Y, ¿cierto? Entonces X, Y depende de los valores que le ingresemos a X. Eso quiere decir que a cada X le corresponde eh, un valor de Y, ¿cierto? El conjunto de las Y. Y ojo, entonces la función explícita es cuando yo tengo la función, ¿cierto? En términos de X. Entonces yo tengo esta función Y en términos de X. La función implícita es cuando es aquella a la que la variable dependiente no puede despejarse o separarse fácilmente de la variable independiente. Entonces ya no lo vamos a encontrar como función en términos de X, ¿cierto? Sino que ya vamos a encontrar que vamos a encontrar los términos que tienen tanto X como Y, o solamente X, o un término independiente, ¿sí? Entonces, mire que diferencia entre esta y esta. Esta función está en términos de X y esta función está en términos de X y Y. Entonces, cuando yo veo que no es fácil separar la Y el término independiente del término dependiente, entonces estas, estas funciones se llaman funciones implícitas. Bueno, entonces ya entendido cuándo son funciones explícitas e implícitas, pues yo vuelvo a explicarles nuevamente. Yo les dije al principio que después lo iba a retomar, que cuando veamos Y', F', nos están diciendo que estamos que le estamos realizando la derivada a una función. O también podemos utilizar esta otra notación, ¿cierto? Cada una tiene como o sea, una notación de Lagrange, otra de Leibniz, o podemos encontrar una de Gauss, podemos encontrar una de Newton, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar alguna de estas dos. Y eso nos representa las derivadas. Bueno, entonces los pasos para derivar de manera implícita sería bueno que le tomaran una captura de pantalla porque es algo como muy mecánico, ¿cierto? Entonces el primer paso sería derivar la ecuación con respecto a X y derivar la variable Y normalmente, ¿cierto? Siguiendo las reglas de derivación. Pero cuando vamos a derivar Y, muchachos, esto hay que tenerlo en cuenta siempre que vamos a derivar la variable Y, vamos a escribir Y' o derivada de Y con respecto a X. Ya van a entender por qué. Bueno, aplicar la regla de la cadena o aplicar cualquier regla de la derivada, si es necesario. Agrupar en términos, el tercer paso sería agrupar en términos semejantes a aquellos términos que involucren Y' o derivada de Y con respecto a X a un lado de la ecuación y el resto pasarlo al otro lado. O sea, dejar como al lado izquierdo todos esos términos que tengan Y' y los que no tengan Y' al lado derecho. Después factorizar Y' y ya tenemos lo que nos solicita el ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer la derivada implícita de la derivada de Y con respecto de X, ¿cierto? Entonces cada vez que veamos, cada vez que derivemos Y, vamos a poner, en vez de derivada de Y con respecto a X, vamos a utilizar Y'. Me parece, pero si ustedes se los explicaron de esta forma, también es válido. ¿Y por qué no ponemos nada? O
o vemos que nada más lo hacemos cuando derivamos la variable y, es porque si estamos derivando con respecto a x, entonces derivada de x con respecto a x sería 1. Entonces, por eso, cuando estamos derivando la y, colocamos y', y cuando estamos derivando x es como, como estamos derivando con respecto a x, no es necesario poner ninguna derivada. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta derivada. Primero, acá hay que tener en cuenta que vamos a realizar la regla del producto, ¿cierto? Vamos a derivar primero este término, ¿cierto? Utilizando la regla del producto y este segundo término también utilizando la regla del producto. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a derivar la primera y se los voy a explicar paso a paso, ¿cierto? Entonces tengo x al cuadrado por y, ¿cierto? Entonces vamos a decir, este es P, ¿cierto? Este es P y este es Q, ¿cierto? Entonces la deriva, vamos a sacar P, 5x al cuadrado y vamos a derivar P. Recordemos la regla de la derivada de la potencia, entonces bajo este exponente, 5 por 2, 10, y le resto una unidad al exponente, ¿cierto? Me quedaría 10x. Ahora vamos a despejar, perdón, a derivar y. Lo derivamos como hemos derivado a la x, ¿cierto? Como utilizando todas las reglas. Entonces, la derivada de y, ¿cierto? Sería 1, pero ojo muchachos, como estoy derivando con respecto a x, entonces voy a poner y'. Siempre que derive la variable y, vamos a poner y'. Como no es necesario que dejemos el 1, entonces lo borramos. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí vamos a aplicar la regla del producto para este término, ¿cierto? Entonces sería, yo acá ya lo tengo realizado. Bueno, también espéreme, yo lo bajo para que lo podamos ver. Voy a borrar unas partes. Bueno, entonces voy a borrar acá. Bueno, este no me deja borrar, pero bueno. Bueno, entonces, mm, como yo ya tengo, yo ya sé que este de acá, vamos a utilizar la regla del producto, entonces vamos a utilizar la regla del producto, que es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, por la segunda función derivada, ¿cierto? Entonces, entonces lo que hacemos es multiplico en la primera función derivada por la segunda sin derivar. Entonces me queda 10x por y, ¿cierto? Entonces obtuvimos este término, ¿cierto? ¿Qué nos dice la regla de la derivada? Primera sin derivar y la segunda función la derivamos, ¿cierto? Entonces 5x al cuadrado me queda y' al cuadrado. Entonces ahí tengo mi segundo término. Bien. Ahora vamos a realizar ya, vuelvo a compartir. Ahora vamos a hacer algo similar, ¿cierto?
a la segunda, al segundo término, ¿cierto? Entonces, este sería mi segundo término. Entonces, tengo 4x coseno de xy, ¿cierto? Entonces, ¿quién es P? 4x, ¿cierto? ¿Quién es P'? La derivada, recuerden, 4. ¿Quién es Q? Coseno de xy, ¿cierto? Estos dos ya lo hicimos, ¿cierto? Ya los expliqué. ¿Y quién es derivada de la segunda función? Entonces, ¿quién es la derivada de coseno? Menos seno, ¿cierto? Entonces, menos seno de xy. Mire que acá estamos aplicando nuevamente la regla de la cadena, porque yo tengo una función dentro de otra función, ¿cierto? Una función compuesta. Entonces ya derivé la función más externa, ahora voy a derivar la más interna. Entonces acá nuevamente utilizamos la regla del producto, recordemos. Esta no la voy a copiar así como la tenemos. Entonces sería la derivada de la primera, que sería 1, por la derivada de la segunda, por la segunda sin derivar, perdón, ¿cierto? Esta sería la del producto más, voy a borrar acá más la derivada de la segunda, perdón, que sería 1, pero es como acabo de derivar una y, entonces sería y' por la primera sin derivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a, si quieren, voy a reorganizar. Voy a reescribir esta para que me quede la X al principio. Entonces sería X por Y', ¿cierto? Entonces ahora sí, vamos a hacer la regla del producto para este término, 4x coseno de xy. Entonces la primera función derivada, ¿cierto? Por la segunda sin derivar. Entonces por eso es que me queda eso, ¿cierto? 4 coseno de xy más la segunda función derivada por la primera sin derivar. Entonces, por eso, 4x por menos seno de xy por y, abro paréntesis, y más y', ¿cierto? Ah, bueno, algo que igual, yo hice acá un pasito antes, que fue pasar todos los términos al lado izquierdo, o sea, este término lo pasé al lado izquierdo y por eso es que tengo acá menos 6. Y recordemos que la derivada de una constante es 0. Por eso acá, entonces más 0, pues no suma ni resta, ¿cierto? Entonces no lo ponemos. Entonces de esta forma es que nos quedó esta solución. ¿Sí? Esta. Bueno, ahora ¿qué nos dice los pasos? Como ya derivé, ya apliqué la regla de la cadena, la regla del producto, ahora me dice que tratemos de dejar como todos los términos que tienen y' a un lado y los demás los escribimos al otro lado. Bueno, acá pues primero lo que hicimos fue tratar de, de eliminar estos paréntesis antes de hacer lo que les acabo de decir. Entonces, mire, acá pues debajo y es xy, se bajó este término se bajó normal. Acá es donde hicimos la multiplicación. Entonces, este término se va a multiplicar por este otro término y este por este, ¿cierto? Este término multiplica a todo, o este factor multiplica a todos los que estén dentro del paréntesis. Entonces, por eso es que me queda 4x seno de xy por y. Entonces, me queda acá 4xy por seno de xy. Recordemos los signos, más por menos, menos. Entonces acá nuevamente multipliquemos primero los signos, menos por más, menos. Multipliquemos 4x por x y y', entonces x por x me queda x al cuadrado, y' por seno de xy. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí,
vamos a dejar todos los términos, mire que acá vamos a seguir con el igual, ¿cierto? Entonces vamos a quedar todos los términos al lado izquierdo que tengan y' y los que no tengan y' los pasamos al lado derecho. Entonces dejamos este término y este otro término lo dejamos al lado izquierdo. Los demás los vamos a pasar al lado derecho. Entonces si este es positivo, lo paso a negativo. Este también es positivo, lo paso a negativo. Y este que es negativo, lo paso a positivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso que nos dice, el segundo paso nos dice que hay que factorizar, ¿cierto? Entonces acá factorizamos y', entonces nos queda y', abrimos paréntesis y escribimos, esto es factor común, ¿cierto? Entonces sacamos factor común de y' y nos quedaría 5x al cuadrado menos 4x al cuadrado por seno de xy. ¿Para qué factorizamos? Para que podamos dejar la y' al lado izquierdo. Entonces ya este que está multiplicando lo pasamos a dividir. Todo esto está multiplicando. Lo pasamos a dividir. Y así nos quedaría la derivada implícita de esa función. Vamos a hacer otro, ¿cómo vamos viendo? Vamos bien. Vamos a hacer otro ejercicio de derivada implícita. Entonces, vamos a hacerlo rapidito, ¿cierto? Tengo este término, tengo este otro término. Bueno, algo antes de iniciar es que pasen este término al lado izquierdo. Como este es positivo, me pasa negativo, ¿sí? Entonces vamos a derivar esta primera función. Entonces recordemos, yo acá ya lo tengo, recordemos que esta es la regla que se utiliza, la regla del producto. Entonces recordemos lo que es la regla del producto. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada, ¿cierto? Entonces, primera función, x a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada de x a la cuarta? Bajamos el exponente, 4, y al 4 le restamos una unidad, que entonces quedaría 4 menos 1, 3. Por la segunda función sin derivar. Entonces por eso queda y. Más la primera función sin derivar, x a la cuarta, por la segunda derivada, por la segunda función derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? 1, pero recuerden lo que es la derivada implícita. Cada vez que derivamos por y, vamos a poner y'. ¿Listo? Entonces ya me quedó mi primer término con su derivada. Ahora vamos a hacer el segundo término, vamos a derivar, perdón, el segundo término. Entonces, esto es fácil. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Vamos a la tablita y vamos a ver que la derivada del seno de x es coseno de x. Esta nos salió fácil. Vamos a la tabla y ahí nos dice, ¿cierto?, cuál es su derivada. Este tercer término, que es 9x a la cuarta, y al cuadrado. Cuando vayan a derivar este término, traten de hacer su derivada en paréntesis para que no vayan a olvidar que este tiene un negativo. Cuando es positivo, pues no pasa nada, pero cuando es negativo, sí es necesario que lo encierren en paréntesis porque después este negativo va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Bueno, empecemos a derivar nuevamente la regla del producto. Primera función, 9x a la cuarta. Segunda función, y al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la regla del producto? La primera función derivada, ¿cierto? Entonces, este 4, yo siempre lo explico así. Este 4 lo bajo y si tengo un número que está al ladito, lo multiplico por ese 4. Entonces, 9 por 4, 36.
al exponente le resto una unidad. Entonces 4 menos 1, 3. Multiplicamos por la segunda función sin derivar. Entonces sería y al cuadrado más la primera función sin derivar, 9x a la cuarta, por la segunda función derivada. Entonces, este se comporta como una función potencia, ¿cierto? Entonces, lo que hago es bajo el 2, ¿cierto? Bajo el 2 y al exponente le resto una unidad. 2 menos 1, 1, entonces me queda 2y. Recordemos, acabamos de derivar la variable dependiente, la y. Entonces le escribimos y', ¿cierto? Ahora ya tenemos acá la derivada de esta función, 9x a la cuarta y al cuadrado. Ahora seguimos con el último término, que sería una constante, derivada de una constante 0. Entonces, pues no la ponemos, ¿cierto? El siguiente paso, eliminar paréntesis, ¿cierto? Los paréntesis que se puedan eliminar, ¿sí? Entonces, está bajo igual, está también, está también. La única que cambia es porque eliminamos este paréntesis donde hay un negativo. Entonces, si antes del paréntesis hay un negativo, todos los signos dentro del paréntesis cambian. Entonces, este si es positivo pasa a negativo, si este es positivo cambia a negativo. O hace multiplicación de signos, más por menos, menos, o menos por más, menos. ¿Cuál es el siguiente paso? Dejar a un lado las y', los términos que tengan y', y al otro lado los que no tengan y'. Entonces tenemos x a la cuarta por y', menos 18x a la cuarta por y', ¿cierto? Tenemos estos dos. Los otros los pasamos al lado derecho. Este es positivo, pasa a negativo, y este que es positivo pasa a negativo, y este que es negativo pasa a positivo al lado derecho, ¿cierto? Siguiente paso, ¿cuál sería? Factorizar, ¿cierto? Utilizamos factor común. Bueno, cuando ya tengamos factor común, este que está multiplicando pasa a dividir. Y ya tenemos la derivada implícita del segundo ejemplo. Profe, ¿cómo vamos? Bien, profe, ya estoy respondiéndole a los muchachos acá, Listo, entonces profe, pues muchas no gracias. hay problema. Listo, profe, muchas gracias. Entonces voy a seguir con el siguiente tema. Bueno, entonces ya vamos a entrar con el cuarto ejercicio, que es derivadas de orden superior. Voy a salir un momento. Bueno, entonces vamos a tener una función, ¿cierto? Y igual, recuerden que y es igual a f de x. Y vamos a, ustedes saben que cuando estamos derivando, ¿cierto? Vamos a tener la primera derivada va a ser y', ¿cierto? O si ustedes quieren, f de prima de x, ¿sí? Bueno, y si lo quieren ver pues con la anotación de Leibniz, sería derivada de y con respecto a x, ¿cierto? La segunda derivada sería eh, y2', o f2' de x, y acá sería la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Listo? Vamos a tener que podemos derivar. Si la función no la deja, ¿cierto? Podemos hacer la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada. Entonces podemos generalizarlo, y este sería el orden de la derivada,
y para las otras notaciones lo tenemos de esta forma. Entonces, si va a ser 4, ¿cierto? Ejemplo, si va a ser la cuarta derivada, lo que uno hace es que ya con la tercera se maneja la prima, ¿cierto? Ya con la cuarta, entonces abrimos paréntesis y ya sería el orden de la derivada. Bueno, y así pueden ser para la quinta, para la sexta. Si la función no lo deja, la podemos derivar tantas veces queramos. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo sencillo. Entonces vamos a hallar la primera derivada, recordemos la notación f' de x, la segunda derivada sería f2' de x, o podemos utilizar también y', y tenemos la tercera derivada. Entonces, esta sería mi función. Vamos a derivarla. Vamos a derivarla. La primera derivada, ¿cierto? Entonces, recordemos la regla de la potencia. Bajamos este 4, lo multiplicamos por el coeficiente que esté ahí. Si no hay ningún coeficiente, pues se deja el 4. Entonces, este caso sí sería 3 por 4, 12. Le bajo una unidad al 4, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Ya derivamos el primer término. Segunda función, segundo término. Hacemos lo mismo. Este exponente lo bajamos, ¿cierto? 2 por 2, 4. Y al exponente le restamos una unidad. Entonces nos quedaría 1, pero no es necesario ponerla. Y el siguiente término, la derivada de una constante va a ser 0. Entonces ya tenemos la primera derivada. La segunda derivada va a ser con respecto a esta función, a la primera derivada. Entonces vamos a seguir así como en cadena, ¿cierto? Entonces vamos a derivar este término, multiplicamos este 3 por el 12, ¿cierto? Bajamos, o sea, acá nos quedaría 12 por 3, ¿cierto? Lo multiplicamos, 36, y a 3 le resto una unidad. Y la derivada de 4x sería 4, segunda derivada, ¿cierto? Esta sería mi segunda derivada. Tercera derivada, entonces tomamos el término, el primer término, entonces acá lo mismo, 36 por 2, 72, y al exponente le restamos una unidad, 2 menos 1, 1, pero no ponemos el 1. Y derivada de una constante sería 0. Entonces, tercera derivada, ¿cierto? Bueno, este ejercicio es fácil, ¿cierto? Porque es un polinomio. Pero entonces ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más avanzado, que es muy parecido a uno de los de la guía. Entonces vamos a derivar esta función, vamos a llevarla hasta la tercera derivada, vamos a tener en cuenta estas reglas de derivada. Entonces, bueno, primero, muchachos, antes de mostrarle el resultado. Mi función exponencial, yo tengo acá la regla para derivar, sería mi función e elevada a una función. Esta u es una función, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Sería la misma función exponencial por la derivada del exponente. ¿Listo? Bueno, entonces entendido esto, entonces vamos a tener, siguiendo esto, pero está en un orden diferente. O sea, como lo tengo yo, sería U', la exponencial elevada a la U, ¿cierto? Así es como lo tengo yo. Como es multiplicación, no importa el orden. Entonces yo acá tengo U', y acá sería la exponencial, ¿cierto? Elevada a la U.
Si nosotros lo queremos sacar, ¿cierto? Decir u, porque yo sé que necesito la derivada de u, en este caso va a ser coseno de 3x, entonces u' sería, ¿cuál es la derivada de coseno? Ah, bueno, acá tenemos también tenemos que aplicar la regla de la cadena, pero acá también tengo pues otra reglita de la derivada que sería que si yo tengo una función dentro de alguna de las funciones trigonométricas, entonces si la función es coseno de u, su derivada sería la derivada de la función trigonométrica por la función que está dentro de seno o de coseno en este caso, derivada, ¿cierto? Entonces, derivada de coseno sería menos seno de 3x, ¿cierto? Derivada de coseno, ¿cierto? Pero nos falta esta otra función por derivar. Entonces, la derivada de 3x sería 3. Si lo queremos organizar mejor, entonces no ponemos el 3 acá, sino que ponemos el 3 de este lado. Menos 3. Entonces, menos 3 seno de 3x. Y si seguimos, entonces, esta reglita sería u', que sería menos 3 seno de x, menos 3 seno de x por e a la u, ¿cierto? Función exponencial elevada a la u sería entonces, la función elevada al coseno de 3x. Ahí tendríamos la primera derivada de esta función. Bueno, ahora vamos a hallar la segunda derivada y que va a ser partiendo desde la primera derivada, ¿sí? Acá, pues este sería el resultado, pero entonces nuevamente entra la regla del producto, ¿cierto? Entonces, este sería P y este sería Q. Entonces, recuerden, derivemos, bueno, la voy a poner primero a P. ¿Cuál sería la función P? La función P sería menos 3 seno de 3x. Ahora derivemos P. P' sería menos 3 coseno, ¿cierto? 3x por 3. ¿Cierto? Ojo que esta es la función solita, este no hace parte del argumento. Este 3 después lo podemos multiplicar por este, entonces vamos a reescribir bien esta, entonces sería menos 9 coseno de 3x. ¿Sí? Bien, ahí ya tengo P', ahora vamos a derivar Q, entonces tengo función exponencial coseno de 3x, entonces, ¿cuál es la derivada de la exponencial? Entonces, tenemos la derivada de u, que sería menos seno, ¿cierto? Menos seno de 3x. Recuerden que acá hay una función compuesta por 3, ¿cierto? Por la función exponencial que sería coseno 3x. ¿Sí? Volvamos a escribirla bien, entonces sería 3 menos 3 seno de 3x por la exponencial coseno de 3x. Bien, ahora sí, ahora recordemos la regla del producto que es la primera o sea, la primera función derivada por la segunda sin derivar. Entonces quedaría menos 9 coseno de 3x, esta, por la exponencial elevada al coseno de 3x. Entonces por eso es que me quedó este término. Ahora más la primera función sin derivar, la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces quedaría
menos 3 seno de 3x por, bueno, esto es lo mismo, menos 3 seno de 3x, la función exponencial elevada al coseno de 3x. Bien, entonces por eso es que resultaron estos términos. Tratemos de resolver lo que podamos resolver para simplificar lo más posible la función. Entonces acá nos queda igual, pero este seno por este otro seno yo lo puedo multiplicar y me quedaría seno al cuadrado de 3x. A esto. Este 3 lo multipliqué por este otro 3. Ah, bueno, acá, sí, es este. Es este, 3 por 3. Entonces, 3 por 3, 9, y menos por menos, más. Por la función exponencial le da el coseno de 3x. Tenemos segunda derivada. ¿Listo? Entonces, desde la segunda derivada vamos a hacer la tercera derivada. Nuevamente, la regla del producto, ¿cierto? Entonces, tengo dos términos, vamos a utilizar la regla del producto y esta otra. ¿Listo? Yo acá ya tengo la solución, pero pues vamos a hacerlo nuevamente para que a ustedes les quede bien grabado cómo se hace. Entonces tengo mi función P, ¿cierto? Que va a ser 9 coseno de 3x. ¿Quién es P'? P' va a ser menos 9, ¿cierto? La derivada de coseno va a ser menos seno de 3x, y por la derivada, ¿cierto? La derivada interna, o la regla de la cadena, por 3. Vamos a reescribir esto, 9 por 3, 27, menos 27. Ah, bueno, acá también queda más, ¿cierto? Podemos ahí escribir, dejarlo ahí ya indicado. Entonces, menos por menos más, entonces quedaríamos seno de 3x. Ya tengo P con su derivada. Ahora Q va a ser E coseno de 3x. Ahora la vamos a derivar, que sería la derivada del exponente, que sería menos seno, ¿cierto? Menos seno de 3x, menos seno de 3x, por la derivada de 3x, que sería 3, ¿cierto? Y volvemos a copiar el exponente. El exponencial, función exponencial, coseno de 3x. Listo, muchachos, ya tenemos las derivadas de cada una de las funciones, ¿cierto? Primero estamos haciendo esta con esta. Bien. Recordemos la regla. La primera función derivada por la segunda función sin derivar, entonces quedaríamos 27 seno de 3x por la función exponencial elevada al coseno de 3x. Entonces, de ahí salió este término. Segundo término, más. La primera función sin derivar, multiplicada con la segunda función derivada. Entonces tenemos menos 9 coseno de 3x por, bueno, este 3 lo pasé acá, por eso queda de esta forma, menos 3 seno de 3x por coseno, por la función exponencial elevada al coseno de 3x. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos el primer término de este muchachos, de salió estos dos términos. Ahora vamos a hacer el segundo término. Lo voy a borrar. Listo. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a hacer lo mismo para sacar los otros términos.
Bueno, entonces tengo, ahora vamos a P, ¿cierto? Va a ser 9 seno al cuadrado de 3x, o seno de 3x al cuadrado. ¿Cuál sería su derivada? Entonces recordemos, si de pronto se nos hace difícil verlo de esta forma, P también se puede expresar de esta forma, sería seno de 3x, toda la función elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces este se comporta como la función potencia, ¿cierto? Entonces lo que hago es, bajo este exponente, entonces 9 por 2, 18, ¿cierto? Seno de 3x al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer también regla de la cadena por la derivada interna, ¿cierto? Que sería coseno de 3x por la derivada de 3x, que sería 3. Entonces, si lo reescribimos acá, o sea, esto lo vamos a escribir, acá sería 3 por 8, 24, ¿cierto? 3 por 1, 3, quedaría 54. 54 seno, acá podemos poner al cuadrado, porque recuerden cómo puedo expresar esto también, de 3x por coseno de x, ¿cierto? Este sería P'. Ahora vamos a derivar Q, ¿cierto? ¿Qué sería este? Q sería exponencial coseno de 3x, entonces Q' sería derivada de coseno de 3x, que sería menos seno de 3x por la derivada de 3x, que sería 3, y multiplicamos por la exponencial coseno de 3x, que si lo escribimos sería menos 3 seno de 3x. Este no se puede multiplicar por este porque este es una función solita, ¿listo? Por eso lo pongo al principio. 3x por la exponencial con el coseno de 3x. Bueno, ahora sí aplicar la regla de la cadena, la primera función derivada por la segunda sin derivar, entonces nos queda esta multiplicación de las dos, que sería 54 seno de 3x. Acá que nos faltó, acá sería, bueno, acá le restamos un 1, ¿cierto? Ahí quedó sin restarle el 1. Acá. Cuando yo la derivo, ¿cierto? En esta, porque esta ya es la derivada. Recuerden que estamos ahí utilizando también la regla de la función exponencial. Yo bajo este 9 por 2, 18, y a este, ¿cierto? Le resto 2 menos 1, y por eso me queda seno de 3x solito, ¿cierto? Entonces este no es un 2, sino que es un 1, ¿cierto? Y no lo ponemos. No ponemos este, ¿cierto? Me queda así, seno de 3x. Bien, entonces es 54 seno de 3x por coseno, acá es 13x, esto es 3x, acá lo teníamos, coseno de 3x. Por la segunda función sin derivar, función exponencial, coseno de 3x. Ahora, multiplicamos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces nos queda 9 seno al cuadrado de 3x, ¿cierto? Por menos 3 seno de 3x por la función exponencial coseno de 3x. ¿Listo? Ya nos queda es tratar de reorganizar bien la función,
¿cierto? Entonces mire que acá tenemos 27, bien, acá podemos multiplicar estos dos y multiplicar los signos, menos por menos más, 9 por 3, 27, tenemos coseno de 3x, seno de 3x, acá bajamos este 54, tenemos este acá, y multiplicamos este 3, este 9 por este 3, 9 por 3, 27, más por menos, menos, multiplicamos seno al cuadrado de x por este seno de 3x, que suma de exponentes, entonces 2 más 1, 3, me quedaría seno de 3x al cubo por la función exponencial. Y ese ya sería mi tercera derivada. ¿Listo? Ah, bueno, acá podemos observar que, ¿qué tenemos acá? Porque me quedó de esta forma, 23, porque tenemos estas dos. Estas dos se pueden sumar porque tienen la misma parte literal. Miren, tenemos coseno de 3x, coseno de 3x, seno de 3x, seno de 3x, ¿cierto? Tienen la misma parte, esta misma, ¿cierto? Esta parte es igual. Por eso sumamos 54 más 27, ¿cierto? Que sería 81. Entonces, por eso lo estamos tratando de simplificar lo más que se pueda. Entonces, estas dos se pueden sumar porque, o sea, toda esta parte, la parte literal, es igual, ¿cierto? Como es multiplicado, no importa el orden. Entonces, nos dio 81 menos 27 seno de 3x al cubo por la función exponencial. Bueno, muchachos, no, de pronto si hay preguntas o si el profe pues ya las respondió. Sí, profe, hay preguntas. Si te puedes devolver, porfa, a la anterior diapositiva del ejercicio desarrollado. Entonces, Mm, me dicen que de dónde salió un 54 que tú tienes ahí en la 54. solución. Y hay dos preguntas en común que me solicitan, es la explicación del ejercicio 6, en qué consiste, y Ah, también bueno. que la forma de graficar en GeoGebra todo este tema de derivadas implícitas. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, bueno, profe, déjeme, bueno, ya no lo puedo borrar, pero para que se vea más claro, espéreme, o de pronto sí necesitamos algo de acá. Este 54, este 54 salió de acá, ¿cierto? Pero no se Derivamos ve, la profe, función. qué pena. No se ve la diapositiva. Sí, como estoy compartiendo ventana, me salgo y de una vez se sale el compartir pantalla. Espere, espéreme un momentico, profe. Yo comparto, que no me deja compartir, pero sí, espéreme un momentico. Dentro de 20 minuticos. Sí, sí. Bueno, ahí me están viendo la pantalla, profe. No, profe, todavía no. Mm, Me va a tocar cerrarlo entonces. Espérenme, no. Sí se ve esta pantalla, ¿cierto? No, tampoco. Déjeme yo. Ay, Dios. Espérenme, profe. ¿Qué? Espérenme.
Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, sí la sí. escucho. Sí, Profe, me señor. voy a, mira que no sé qué pasó, pero me voy a salir y voy a entrar. ¿Listo? Listo, vale. Sí. Listo. Bueno, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Creo que ya. Mm, un momento. Voy a volver a compartir. Ahí ya me ven nuevamente en mi pantalla. Profe, profe, me ven ahí en mi pantalla. Sí, profe, sí ¿Sí? se ve tu ¿Sí? pantalla. Ah, Sí. sí. Bueno, entonces vamos. Me estaban preguntando del último ejercicio, ¿por qué el 54? Entonces volví a salir, ¿cierto? Voy a compartir entonces pantalla mejor. Sí. Ahí está bien, profe. Ahí sí se ve bien. Bueno, entonces el por qué el 54. Yo tengo mi función P, que sería 9 seno de 3x al cuadrado, ¿cierto? Yo lo puedo representar de esta forma o de esta otra forma, ¿cierto? Y voy a utilizar, recuerden, escribe, recuerden la función o una de las reglas de la derivada, que si yo tengo una función, ¿cierto? Que acá no se me... Esta función, o trabajémoslo así de esta forma, no me funciona el lápiz. Adaptar. Tengo esta función. Tengo esta función que sería, ¿cierto? Entonces mi derivada sería y', sería la misma función, ¿cierto? O sea, la función que tengo elevada al cuadrado por elevada al cuadrado, no, a una constante, ¿sí? Entonces esta sería la derivada, esta sería la derivada. Entonces mi función, perdón, y acá sería k, acá sería k menos 1, k menos 1, ¿cierto? Entonces lo que hago es tener mi función, copio mi función nuevamente, bajo el exponente, pues lo podemos decir de esa forma, bajamos el exponente, le restamos al exponente un 1 y multiplicamos por la derivada de la función que está elevado a algún exponente, ¿cierto? Entonces, pues teniendo en cuenta esto, entonces vamos a realizar esta función P.
que lo podemos escribir de esta forma, pero para mí es más sencillo derivar de esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos este 2, lo mismo que hicimos acá, bajamos este 2, lo multiplicamos por 9, 9 por 2, 18, copiamos nuevamente lo que está dentro, lo que está elevado a un exponente, al exponente le restamos 1, una unidad, y seguimos con la derivada de u. ¿Quién es u? Seno de 3x. Entonces, la derivada de seno de 3x sería coseno de 3x. Por la derivada de 3x, recuerden la regla de la cadena, que sería 3. Entonces, yo vengo y multiplico 3 por 18, ¿cierto? 3 por 8, 24. Y 3 por 1, 3, llevo 2, 54. Entonces, me quedaría seno. Y como acá me queda 1, ¿cierto? Entonces sería seno de 3x por coseno de 3x. Por eso salió el 54. Bueno, esa sería la explicación. Que no sé si quedó claro o volvemos a reforzarlo. O si no, Al parecer ya quedó claro, profe, ¿sí? pero no sé si hay 4 estudiantes que están levantando la mano. Si le damos la palabra o continúas con lo que te acabo de decir de las preguntas que han tenido en común de lo de GeoGebra Ah, bueno, si y quiere de lo hacemos del bien. desarrollo del ejercicio 6. Listo, profe. Si quiere hacemos los ejercicios en GeoGebra y si nos queda tiempito, ya damos como paso para que hagan las preguntas. Listo, Bueno, mi profe. entonces, listo, profe, gracias. Entonces voy a ingresar a GeoGebra. Vamos a ingresar a GeoGebra clásico y vamos a hacer el primer ejercicio en GeoGebra. El primero que está por acá. Entonces sería, eh, creo que, bueno, quedó como partida la grabación cuando yo me salí, pero bueno, después miramos cómo lo unimos. Vaya a hacer el primer ejercicio hallando, vamos a hallar esta derivada. Vamos a escribir la función. ¿Listo? Entonces escribimos 2, seno, abrimos paréntesis, 3x. Ah, bueno, acá hay que elevarlo al cubo. Lo elevamos al cubo. ¿Sí? Por, entonces ponemos coseno, elevamos al cuadrado. Pueden utilizar este teclado. Yo lo estoy haciendo desde mi teclado, ¿listo? Por x, ¿cierto? Ahí me va a decir, ah, esta función es f de x y ya me lo interpreta como una función. ¿Listo? Bueno, entonces una opción es decirle la primera derivada. Uno puede escribir f prima, ¿cierto? Ojo, no se confundan con este simbolito porque se pueden confundir con este. No, Profe, qué es este. pena. Sí, Es que señora. me dicen los chicos que es solo X, no es 3X en ¿Cuál? la función, en f de X. Ah, es X. Ah, bueno, no hay problema. Exacto. Solamente es cambiarlo. Listo, profe. Si hay algo que haya que corregir, ah, yo estoy ahí atento. Bueno, entonces acá ya nos dan la función derivada. Nos derivó la función. Y vamos acá, nos debe coincidir, ¿cierto? Mire que está desordenada, pero pues ella está tomando como con respecto a coseno, ¿cierto? De menor a mayor, entonces primero ustedes encuentran en GeoGebra este término,
¿cierto? Es igual, solamente que coseno está primero, ¿cierto? Ustedes lo organizan bien. Y el segundo término sería 6 seno al cuadrado de x por coseno de x al cubo. Y así lo pueden comprobar. Listo, esa sería la función trigonométrica. Hagamos una de la función implícita. Bueno, voy acá a cerrar este y voy a abrir. ¿Qué les recomiendo para la función implícita? Que dejen todos los términos al lado izquierdo, ¿sí? Acá, esta función. Voy a copiarla así de esta forma, de esta. ¿Listo? Entonces sería, lo voy a ingresar sin el igual, así como lo hice con la primera. Entonces sería 5, en minúscula todo, x al cuadrado, y, más 4x coseno xy menos 6. Y damos enter, ¿sí? Entonces mire que él no me la interpreta como una función en términos de x y y. En este caso no se va a llamar f. Si ustedes quieren que se llame f, entonces le cambian la a por la f. ¿Listo? Vamos a escribir derivada. Derivada, y vamos a ir a donde nos indica derivada implícita, ¿sí? Y vamos a decirle que necesito la derivada implícita de f, ¿sí? Y entonces acá nos da el resultado. Vamos acá. Vamos al resultado. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que es de acuerdo a cómo GeoGebra lo realizó, ¿sí? Porque está como de derecha a izquierda. Ustedes pueden ver que este es negativo y este es positivo, pero yo puedo sacar factor común negativo, si ustedes lo hacemos acá, pero es el mismo resultado, ¿sí? Este es el mismo resultado. Entonces, tengo y prima, y prima. Tengo y prima y lo que voy a sacar es factor común menos 1, ¿cierto? Entonces, 10xy más 4 coseno xy, y acá sería negativo, o sea, cambia todos los signos, ¿cierto? 4xy seno de xy sobre, entonces acá también negativo, entonces sería menos 5x al cuadrado más 4x al cuadrado seno de xy. ¿Listo? Ya, entonces, si como tanto en el denominador como en el numerador le saqué factor común de menos 1, entonces división de negativos va a ser positivo. Yo puedo como cancelar ese negativo, tanto arriba como abajo. Ahora sí, vamos a revisar que va a quedar. ¿Dónde quedó? Acá. Quedó igual, ¿cierto? Solamente que ustedes lo organizan, ¿sí? Entonces sería 10xy positivo, 4 coseno xy, ¿cierto? Menos 4xy, acá me faltó y, pero eso fue xy, seno de xy. Y abajo sería menos 5x al cuadrado más 4x al cuadrado seno de xy. Entonces me quedó igual, ¿cierto? Entonces esa es otra forma. Esta sería la forma en que ustedes pueden comprobar en GeoGebra. Vamos a comprobar la de derivada de orden superior. Vamos a comprobar esta. ¿Cierto? Acá ya, entonces sería la implícita. Voy a borrarla.
Y vamos a hacer la de esta, ¿cierto? No, esa sería la derivada. Esta sería la función. Entonces, ingresamos la función exponencial, ¿cierto? ¿Cuál sería el exponente? Sería coseno 3x. ¿Sí? Entonces, una forma de hacerlo es que ustedes vayan empezando a agregar f', ¿cierto? F', entonces se le va a arrojar, ¿cierto? El resultado. Entonces, la primera derivada, entonces volvemos a escribir f y le agregamos dos primas, ¿cierto? Y entonces ahí ya nos da la segunda derivada. Estaba copiando otra, no sé por qué dio ahí el logaritmo natural. Entonces, me da lo mismo, ahí ya se los muestro, sino que como es larguita, vamos a mostrarla acá, ¿cierto? Miren, 9 coseno 3x, entonces nos da igual. Ahora, voy a abrir un poquito más esta, vamos a hacer la tercera, entonces f, es 3 primas, y me va a dar igual. Vamos a correr un poquito más y este, y vamos a mirar la tercera derivada, y sería menos 27, menos 27, esta es la última. Sería menos 27, seno al, acá, menos 27, este es el último, ¿cierto? O miremoslo desde el primero. 27 positivo. Que sería coseno de 3x por seno de x. Entonces, este es el término, ¿cierto? Acá, 81. Entonces, este sería el último término. Ustedes ya lo organizan. Y el último término de este va a ser el segundo en GeoGebra. Y así pueden comprobarlo. Bueno, entonces esos serían cómo comprobar estos ejercicios en GeoGebra. Y ya, profe, como abrir un espacio de preguntas, 10 minuticos. Listo. Entonces voy a habilitar por el orden que está aquí, profe. Listo, profe. Es Karen Solís. Tiene la mano levantada, entonces voy a habilitarle para que, porfa, haga la Listo, pregunta. Juan. Karen, por favor, puedes hacer la pregunta. Gracias. Karen, Karen, Karen. Bueno, voy a seguir con Mariana. Entonces, profe, listo, profe. voy a habilitarle para que Mariana nos haga la pregunta. Mariana, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Tutora, tengo una pregunta sobre las derivadas implícitas. Si mi Sí, constante, por ejemplo, es -1 y la cambio al otro lado, ¿es positiva o queda siendo negativa? espérenme un momentico, abro acá. Vamos a ir acá. Si yo tengo acá en la constante, después del igual al lado derecho, lo paso al lado izquierdo, me va a quedar -1, pero la derivada de una constante va a ser 0. Entonces, mire que no va como a influir en los siguientes pasos. Ok. Mariana, pero si esa es la pregunta. O sea, sí le respondí lo que era. ¿O dónde iría el -1? Si me da un ejemplo. O así es. Sí, señor, sí es. ¿Sí? Ah, bueno.
Bueno, profe, no sé si seguir con la siguiente. Aló, profe, ¿me escuchas? Sí, sí se me escucha, profe. Lo que sí te encargo es no olvidar lo de la explicación del ejercicio 6, que es una pregunta en común que todo el mundo me está Ah, haciendo. bueno, sí. La del ejercicio 6, ustedes o yo lo puse en mi foro, pero ustedes también en el espacio de noticias, vamos a ver si yo tengo acá la plataforma abierta. Yo creo que no. Es que yo creo, ahí se me ven las claves, entonces no lo quiero abrir. Pero en el espacio de noticias, ustedes dan clic en ese espacio y encuentran un enlace que es el segundo día del workshop, que fue como el día de matemáticas. Ese enlace creo que dura como 4 o 6 horas, ¿cierto? Ustedes nada más se van a ver una charla. Las charlas duran como entre media hora y 45 minutos. Una de esas charlas van a realizarle, ya voy a abrir acá el anexo. A esa charla que ustedes vean, que ustedes elijan de ese enlace, ojo que es una grabación, ya no va a ser de forma sincrónica, sino que va a ser de forma asincrónica. Entonces eligen de todas esas charlas, una se la ven juiciosos y entonces van a escribir el nombre de la conferencia, nombre del conferencista, objetivo de la conferencia, resumir con sus propias palabras el aprendizaje de la conferencia. eh, Será presentar el enlace de la conferencia, o sea, de la conferencia, el enlace lo adjuntan porque puede que otras personas hayan asistido a otras conferencias. 3 pantallazos de varios momentos de la conferencia que ustedes eligieron y todo esto se realiza en el mismo documento donde realizan los ejercicios. Sí, esperen, yo dejo de compartir y les digo dónde se encuentran el enlace. Igual también lo podemos compartir por acá. Déjenme, yo dejo de compartir porque yo tengo mis contraseñas listas. Bueno, muchachos, acá, si me están viendo, en esta parte esto está en últimas noticias. Acá, mire, el director del curso no lo compartió el 7 de noviembre. Entonces vienen en este espacio últimas noticias y acá está compartido el enlace, dice enlace del cuarto workshop para la realización del informe del punto 6. Entonces ustedes ingresan, igual yo les comparto acá, igual copiar URL del video y se los comparto acá en el chat. Entonces eligen una conferencia y hacen lo que les acabo de explicar. Sí, muchachos, recuerden, de esas 7 horas solamente, ejemplo, vamos a ingresar. Vamos a ingresar, ¿cierto? Y vamos a ver la primera conferencia. Entonces ustedes solamente se ven una de las conferencias y a esa sola conferencia que puede durar entre media hora y 45 minutos hacen el informe. Sí, una charla. Porque esa pregunta sí me lo han hecho muchos mis estudiantes, pero es que son 7 horas, no. De todas esas charlas solamente escogen una charla y a esa única charla le hacen el informe.
Bueno, profe, no sé si haya más preguntas o si no, estamos por terminar la webconferencia. Hay otra pregunta de Jorge Luis Caicedo. Ya le voy a habilitar el micrófono, ¿vale? Listo, profe. Jorge, buenas noches. ¿Qué pregunta tienes? Era respecto a ese del punto 6, profe, pero pues yo no estoy en el grupo de la profesora, mi grupo es con otro profesor. ¿Y será que en el mismo lado están los links para ver las conferencias? Sí, en el mismo, en el mismo. En esta partecita me voy a devolver. Igual también se los compartí en el chat. En Ah, ok. esta donde dice últimas noticias, ustedes buscan enlace cuarto workshop. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, muy amables. Listo, con mucho gusto. Ahora sigue Leonel, profe. Ya le voy a habilitar el Listo. micrófono. Leonel, buenas noches. ¿Qué pregunta tienes? Hola, profe, buenas noches. Gracias por Buenas la noches. explicación. Yo Con tengo mucho una duda gusto, Leones. en el punto 3, donde dice calcule la derivada implícita de la función. A mí me tocó la B. Yo lo único que quiero, que no he podido entender y he estado mirando en otra fuente, es cómo derivo Euler a la potencia de X por Y, porque no me da un número, sino que me da son letras. Es lo Sí, único claro. es lo único que no sé cómo Esta, se hace ahí cuando esta, está el exponente a letra. Sí, sí, señor. esta. Eh, no, lo hacen con la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces recuerden, la regla de la cadena que dice, pongámoslo acá. Sí, yo lo hago nada más con X, ¿cierto? Entonces o yo tengo acá dos X, ejemplo. Yo, lo que me dice la derivada, o sea, cuando yo vaya a derivar es, pongo el mismo, o sea, la misma función exponencial con dos X y le hallo la derivada al exponente, que sería por 2 o lo mismo acá, por 2 y así me queda la derivada. Entonces acá, ¿qué hay que hacer? Vuelvo y escribo e a la xy, y en este paréntesis vamos a hacer la regla del producto. Recuerden, la derivada de la primera por la segunda, ¿cierto? Más la primera sin derivar por la segunda función derivada, que como es 1, yo le voy a poner y'. Así quedaría este. Ok, profe, muy amable. Gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, no, por favor, no compartan soluciones por acá. Recordemos las normas y condiciones que les explicamos al inicio. Profe, no sé si haya más preguntas o porque Pues, si, profe, hay como 6 preguntas. No sé si alcancemos a responder las 6 o tú dirás cuántas. pues recibamos tres más. Y ¿Tres más? recordemos que, sí, recordemos que en los IPAs, muchachos, ustedes pueden ingresar en los IPAs de cada uno de los tutores y ahí se les va a resolver las dudas. Yo sé que acá, que como es tanta gente, hay muchas dudas. Bueno, profe, no Bueno, sé. voy a habilitar a Tatiana entonces para que nos diga la pregunta. Tatiana, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? No, Tatiana no está. Rápidamente seguimos con... Ay, ¿qué pasó? Seguimos con José. José Carmelo, buenas noches. ¿Cómo estás? José Carmelo José. Buenas, buenas, profe. Cuéntame, Buenas, ¿cuál es la Carmelo. pregunta? ¿Sí me escuchan?
Sí, señor. Profe, bueno, la duda mía es, bueno, yo entré un poco tarde, pues ya habían explicado el punto 2, pero tengo una duda cuando pues hace el indicio, donde dice, calcula la derivada de las siguientes funciones aplicando la regla de derivación, regla de cadena y álgebra derivada. Dice, entonces, aquí es la duda. Luego evaluar en un punto X. Entonces, Bueno, sí. sí, esa es la Esa duda, es en la ¿a qué se refiere segunda, con ese punto X? pero esa es en la segunda. En la segunda, sí, señor. Sí, nosotros estamos explicando los ejercicios 3 y 4, pero le voy a explicar así en palabras, ¿cierto? Usted llega a la derivada, explicamos como una de las que hicimos acá, de la primera derivada, ¿cierto? Usted llega acá a la primera derivada. Entonces usted va a elegir cualquier número, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, yo quiero evaluar mi función. Ojo que esto es para la segunda, no para la tercera, que no se me confundan. Entonces, 4, ¿cierto? Entonces, donde esté X voy a cambiarlo por 4, ¿cierto? Por 4. Y entonces usted en su calculadora realiza esta operación y le va a dar un número. Y entonces ese sería escoger un punto y evaluarlo en ese punto. Ok, ok, sí, ahí tenía la duda. Yo decía, bueno, pues, ¿cuál será el punto a que se refiere la X? Pensé que era pues todo el ejercicio, toda la ecuación o el punto escogido como tal a solucionar. No, es solamente cuando usted llega a la derivada, reemplaza por un punto que usted quiera. Ok, profe, muchas Que gracias. ese sería la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ok, el número ya es escogido pues, a gusto, como quien dice. Sí, ajá. Ok, muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Y ya para finalizar, profe, entonces con Arcesio, y Artes. ya, sí, voy a permitir el micrófono a Arcesio. Arcesio, buenas noches. Buenas noches, tutores y compañeros. A ver, es que era en el punto 6. Por ejemplo, yo miré el workshop sobre visión artificial. Entonces, el nombre del workshop sería visión artificial, porque es que ahí hay como 4. Y, el No, expositor la sería, charla visión artificial. ajá, y el expositor sería el hombre del argentino que hizo la exposición, el nombre de él. Sí, sí. Ajá, sí, señor. Listo. Ya, esa era, es que por ahí es que no tenía, yo pensé que era que tocaba colocar en el nombre el cuarto workshop de tal cosa, pero ese, No, de digamos, la es el charla. tema. Ok, O pueden listo, mil poner gracias. cuarto workshop y ponen un guioncito, entonces charla de bio, ¿de qué me dijo? Visión artificial. Exacto. Entonces puede ser cuarto workshop, visión artificial. Ya. Y en el expositor, el joven argentino El que que hizo. dio la charla. Ajá. Ok, listo, gracias. Esa era solamente. Listo, profe. Entonces ya con eso pues terminamos. Listo, profe. Sí, yo creo que ya las preguntas ya las pueden hacer a los tutores. Yo creo que ya es hora, sí, de terminarla, profe. Entonces, les agradezco a los estudiantes, le agradezco al profesor por la ayuda y recuerden que todavía nos falta una web conferencia para que estén pendientes. Entonces, Profe, muchas hasta luego. gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe Fran. Gracias a todos por la participación. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la web conferencia y con mucho gusto, muchachos. Feliz fin de semana.